7 de diciembre de 1941, el ataque japonés a Pearl Harbor conmociona al mundo y lleva a Estados Unidos a la guerra. ¿Por qué los japoneses recurrieron a este ataque contra un rival tan poderoso? ¿Y qué tuvo que ver con la guerra japonesa en China? Para entender la decisión japonesa de atacar Pearl Harbor, debemos ir a 1939 y a la guerra sino-japonesa. Para entonces, los días de rápido avance japonés por China habían terminado. En mayo del 39, fuerzas soviéticas y japonesas se enfrentaron en Khalkhin Gol, en la frontera con Mongolia. Aunque comenzó como una emboscada pequeña, se convirtió en una batalla importante y en el enfrentamiento más serio entre ambos rivales regionales. Las fuerzas soviéticas dirigidas por el general Georgy Zhukov derrotaron a los japoneses. Esto golpeó la confianza militar japonesa y reavivó sus temores de un ataque soviético contra Manchuria. El presidente Chiang Kai-shek esperaba que los soviéticos finalmente intervinieran directamente en la guerra, pero acontecimientos diplomáticos sorprendieron a Chiang y a los japoneses. En agosto del 39, la Alemania nazi y la Unión Soviética anuncian el Pacto de No Agresión, Molotov-Ribbentrop. El acuerdo hizo que Japón temiera un ataque soviético, mientras que para Chiang sugería que la URSS ya no intervendría de su lado, pues Alemania se opondría a un golpe decisivo contra Japón. Las preocupaciones de Chiang tuvieron sustento. El pacto terminó los combates en Khalkhin Gol y la Unión Soviética se centró en Polonia, territorio acordado secretamente con Alemania. El estallido de la guerra en Europa en septiembre provocó reacciones en Japón. Algunos se animaron con el éxito de la expansión alemana, pero ciertos políticos temían verse arrastrados a una guerra extranjera. En el liderazgo japonés comenzó a formarse una división. Todo esto en medio de tensiones regionales y globales. Y ahora se volvió más importante que nunca para Japón poner fin al estancamiento. Japón seguía ganando terreno, había capturado Nanchang en mayo y Nanning en noviembre del 39, pero esto no lo acercaba a la victoria. Sus fuerzas estaban sobreextendidas y cargando con un vasto territorio que ocupar y reprimir. Para Chiang, la guerra ofrecía una oportunidad política si lograba situar la guerra sino-japonesa en un conflicto global. Francamente, nuestro propósito al resistir a Japón es que la guerra termine con el conflicto en Europa y la guerra mundial al mismo tiempo. El problema sino-japonés no es simplemente uno entre China y Japón. Es un problema de toda Asia Oriental y también del mundo entero. El objetivo de Chiang era conseguir más apoyo internacional para sí. Desde la invasión japonesa en el 37, China había ganado simpatía internacional, especialmente de Reino Unido y Estados Unidos, y los nacionalistas trataron de difundir su mensaje en Occidente. Pero más importante, los nacionalistas dependían del apoyo para obtener equipo, especialmente de armas pesadas. Tras la decisión de Hitler de detener la ayuda alemana a Chiang, la Unión Soviética se convirtió en su principal proveedor, entregando armamento suficiente para 20 divisiones, aunque luego redujo su asistencia tras el pacto nazi-soviético. Reino Unido, Francia y Estados Unidos intervinieron para ayudar a China. Reino Unido y Francia priorizaban Europa, pero enviaron suministros a los nacionalistas a través de la Indochina francesa. El presidente Roosevelt facilitó un préstamo privado de $25 millones a Chiang para la compra de armas en septiembre del 39, y muchos privados también contribuyeron. El teniente Claire Lee Chennault ayudó a formar la Fuerza Aérea China en el 37 y creó el Grupo Voluntario Americano de Pilotos Estadounidenses, más tarde conocido como los Flying Tigers, cuando entró en acción en el 41. Pero abastecer a Chiang era difícil. La carretera de Birmania era peligrosa, lenta y corrupta. La cantidad de suministros también era relativamente baja. Para el 41, Estados Unidos autorizó 821,000 toneladas para Gran Bretaña en su esfuerzo de guerra, pero solo 16,000 para China. Y mantener incluso este nivel era un reto para Chiang. Tenía que competir con problemas urgentes en otros frentes y presentar la imagen de un gobierno unificado y competente, capaz de derrotar a Japón. Para ello, lanzó una serie de contraataques en China en el invierno del 39. Con el apoyo de hasta 500,000 de soldados, la ofensiva no avanzó mucho y mostró una incapacidad crónica para coordinarse. Aún así, contuvo 2 avances japoneses
y demostró que China estaba tomando la iniciativa. Pero para Chiang, el Año Nuevo trajo más problemas. La invasión de Francia desvió la atención internacional, y peor aún, Japón continuaba avanzando y bloqueando los suministros de los nacionalistas. En julio del 40, el príncipe Fumimaro Konoe se convierte en primer ministro de Japón. Ante problemas económicos y escasez de alimentos, su gobierno quería explotar los recursos chinos, pero para hacerlo necesitaban terminar la guerra y derrotar a una China que estaba recibiendo ayuda, y los planificadores ya estudiaban este problema desde antes. Una de las rutas de suministro era el ferrocarril Haiphong-Yunnan. En septiembre, Japón ocupa el norte de Indochina, luego de que la Francia de Vichy se negara a cortar el ferrocarril y conceder tránsito a los japoneses. Tras varios enfrentamientos, las autoridades de Vichy firmaron un acuerdo aceptando las demandas de Japón. En realidad, el ejército japonés actuó sin órdenes desde Tokio, pero el gobierno aprobó la acción después. Japón también presionó a los británicos para cerrar temporalmente la carretera de Birmania por meses. Estas medidas pudieron haber cortado las rutas de Chiang, pero también acercaron a Japón al conflicto. Tras la ocupación de Indochina, el presidente Roosevelt introdujo el primer reclutamiento obligatorio, así como las primeras sanciones económicas contra Japón, limitación a la exportación de acero y combustible. La creciente animosidad entre Japón y Estados Unidos también lo empujó más hacia las potencias del eje. En septiembre del 40 firma el Pacto Tripartito con Italia y Alemania, una alianza militar defensiva dirigida principalmente contra Estados Unidos. El apoyo al pacto dentro de Japón no era unánime, y altos oficiales de la Marina creían que una alianza con Alemania solo aumentaba el riesgo de guerra. Mientras, Chiang enfrentaba problemas más cercanos. El Frente Unido, que aliaba oficialmente a nacionalistas con los comunistas de Mao, estaba bajo presión. A mediados de 1940, Mao advirtió a sus generales que no confiaran en Chiang. No deben tener más falsas esperanzas en los nacionalistas. No dependan de ellos para que les ayuden. Si terminan siendo atacados por los nacionalistas por un lado y japoneses por el otro, será extremadamente peligroso para ustedes. Para agosto del 40, el octavo ejército comunista había crecido a 200,000 soldados, y si contamos tropas de apoyo, guerrillas y milicias, podrían aumentar a 500,000. Con estas fuerzas, los comunistas lanzaron la ofensiva de los 100 regimientos, una de sus pocas campañas convencionales. 104 regimientos comunistas avanzaron contra las fuerzas japonesas en el norte de China. Aunque no recuperaron ciudades clave ni territorios, infligieron un estimado de 30 a 40,000 bajas japonesas, al tiempo que devastaron la infraestructura controlada por Japón. Estos respondieron con un gran contraataque y represalias contra civiles, incluyendo el uso de gas venenoso. Tras la ofensiva, el general japonés Yasuji Okamura implementó la política de los tres todo: matar todo, quemar todo, saquear todo. A pesar de este ataque contra japoneses, Chiang estaba preocupado por el poder de Mao. Las tensiones estallaron en el 41, cuando comunistas y nacionalistas chocaron en la frontera de sus áreas de control. Aún hoy hay un amplio debate entre historiadores taiwaneses y chinos continentales sobre quién atacó primero. Sea como fuere, los nacionalistas ganaron. El Frente Unido aún existía, pero en la práctica ya estaba muerto. Mientras, en Europa, el nacionalismo alemán parecía imparable. Esta combinación de temor geopolítico y el atractivo de la expansión cambió la estrategia japonesa de fondo. Es importante recordar que el gobierno civil en Tokio tenía control limitado sobre el ejército, especialmente sobre las fuerzas en China. Los ministros militares ejercían una influencia poderosa y podían vetar la política gubernamental. Bajo el ministro de guerra, Hideki Toyo, el ejército imperial se volvió especialmente dominante. El ministro del exterior, Yosuke Matsuoka, aunque partidario del pacto tripartito, reconocía que el ejército había dictado su firma. El ejército es el dramaturgo del pacto, y yo no soy más que un actor. A diferencia de la Marina, preocupada por Estados Unidos, las preocupaciones del ejército eran China y la Unión Soviética. En abril del 41 encontraron una solución diplomática para al menos uno de estos problemas, al firmar un pacto de neutralidad de 5 años.
El objetivo era evitar una guerra con los soviéticos mientras combatían a China, y también liberó a un gran número de tropas japonesas para otras operaciones. Y los altos mandos japoneses ya sabían dónde usar a estas tropas. Una posible zona era el sudeste asiático y las colonias europeas y estadounidenses, Malasia, Sarawak, Filipinas y las Indias Orientales neerlandesas. Estas colonias, cuyos dueños estaban distraídos en Europa, eran ricas en recursos como caucho y petróleo, recursos que Japón necesitaba. Capturarlas en un golpe hacia el sur también mostraría a Japón como el líder de un nuevo imperio panasiático, libre del imperialismo occidental. Pero la Marina estaba más preocupada por la capacidad industrial de Estados Unidos. En junio, Estados Unidos anunció planes para aumentar el tonelaje naval en 70%. El Congreso aprobó un programa de 257 nuevos barcos, a un costo equivalente hoy a $131 mil millones. Japón no podía mantener este ritmo industrial, así que los planificadores señalaron diciembre del 41 como el momento en que el equilibrio de poder estaría a favor de Japón. Aún así, tendrían que golpear primero y mantener el impulso. El almirante Isoroku Yamamoto consideraba la situación como urgente. Debemos asestar un golpe inicial a la flota estadounidense y luego destruir cada flota a medida que salga para impedir que Estados Unidos se levante. De lo contrario, Japón, en su inferior fuerza, quedará cada vez más en desventaja a medida que pase el tiempo. Pero incluso la Marina estaba dividida. Muchos oficiales, especialmente aquellos con experiencia contra Estados Unidos, creían que una guerra terminaría en desastre. Pero la mayoría de oficiales jóvenes no estaban tan preocupados. El éxito alemán alientaba su expansión, especialmente tras la invasión de la Unión Soviética. Con Reino Unido, Francia, Países Bajos y la Unión Soviética ocupados, un líder japonés comentó: "Esta es una oportunidad de oro que aparece una vez cada 1000 años". Estos oficiales jóvenes en conjunto podían influir en decisiones de alto nivel. Conocidos como bakurio u oficiales tras las cortinas, presionaban e influían en sus superiores, incluso desobedeciendo órdenes. Los mayores a veces dudaban en castigar la insubordinación, especialmente cuando contaba con el apoyo de la oficialidad. Mientras, los avances japoneses en China se estancaban, así que muchos deseaban ganar méritos y ascensos. En julio del 41, las tropas japonesas completaron la ocupación de Indochina. Para Estados Unidos, esto mostraba que Japón pretendía proyectar su influencia y posiblemente a sus tropas. Con un fuerte sentimiento antijaponés en casa, Roosevelt introdujo nuevas sanciones, incluyendo la congelación de activos y un embargo petrolero. Y ya que de ellos venía el 80% del petróleo, esto significó un golpe significativo para el suministro de Japón. Los japoneses esperaban que las reservas se agotaran en menos de 2 años. Así, mientras los alemanes avanzaban hacia Moscú, los líderes japoneses discutían sus propias operaciones en el Pacífico. Algunos dudaban, pero los fracasos en China, las sanciones estadounidenses y presiones alimentaban el fuego. Tras el anuncio de estas sanciones, el gabinete celebró una sesión de emergencia. El resultado, el esquema de políticas nacionales ante la situación cambiante. Aunque no significaba una decisión oficial, fue la primera vez que la expansión hacia el sur quedó escrita en un documento oficial. Nuestro imperio continuará sus esfuerzos por lograr un arreglo en el incidente de China y buscará una base sólida para la seguridad y la preservación de la nación. Esto implica tomar medidas para avanzar hacia el sur. Los líderes japoneses habían desarrollado estos conceptos por décadas, pero habían evitado provocar a otras naciones. Pero desde agosto del 41, los planificadores trazaron la invasión de Tailandia, Birmania, gobernada por británicos, Malasia, Singapur, Sarawak, Borneo, Hong Kong, las Filipinas, las Indias Orientales neerlandesas, Nueva Guinea e islas en el Pacífico. Pero en otra conferencia en septiembre, una intervención imperial dejó atónitos a todos. El emperador Hirohito rompió su silencio tradicional y leyó un poema que exaltaba la paz mundial y las negociaciones. Pero las negociaciones ya estaban muertas. El secretario de Estado estadounidense, Carter Hall, insistía en que cualquier acuerdo dependía de que Japón se retirara de China.
pero Roosevelt difícilmente aceptaría un acuerdo que abandonara a Chiang Kai-shek, especialmente porque veían la resistencia china como parte de una guerra global. El colapso chino podría significar un desastre para la Unión Soviética y permitir un apuñalamiento por la espalda japonés, a pesar del pacto de neutralidad. Aunque Konoe contempló la retirada, el ministro de Guerra Toyo se opuso ferozmente y promovió una respuesta militar contra Estados Unidos. En una conferencia en octubre, Konoe intentó persuadir a Toyo de evitar la guerra, pero Toyo insistió. No podemos inclinarnos ante Inglaterra y Estados Unidos. Hemos perdido 160,000 vidas en el incidente de China. Si seguimos hablando, perderemos nuestra oportunidad de luchar. Ya estamos perdiendo tiempo valioso para las operaciones. Esto trajo consigo la renuncia de Konoe a su cargo. Toyo asumió como primer ministro de Japón y ministro de guerra. La decisión de ir a la guerra ya estaba tomada. El 1 de noviembre, tras una conferencia de 17 horas, el ministro de Marina Shigetaro Shimada finalmente apoyó un golpe hacia el sur. Toyo anunció el cese de negociaciones para el 1 de diciembre, seguido entonces por la acción militar. A finales de noviembre, Holt emitió una oferta final a Japón: retirarse de China e Indochina a cambio del descongelamiento de activos y un acuerdo preferencial con Estados Unidos. Aunque no tenía un plazo límite, Toyo la consideró un ultimátum insultante. El 1 de diciembre, Toyo reiteró la necesidad de una guerra rápida en la conferencia imperial. El emperador Hirohito escuchó y salió de la sala en silencio, señalando la falta de oposición. Estados Unidos sabía de un ataque por la intercepción de comunicaciones, pero no sabían cuándo ni dónde tomaría lugar. En realidad, un grupo de ataque japonés de 6 portaaviones, 2 acorazados y 17 naves ya estaban en camino en el Pacífico. Su objetivo, la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Las razones del ataque japonés a Pearl Harbor aún se debaten hoy en día, especialmente entre historiadores occidentales, chinos y japoneses. Muchos japoneses aún creen que las sanciones estadounidenses provocaron el ataque, pero la mayoría de historiadores no japoneses coinciden en que las sanciones fueron una reacción a la expansión japonesa que ya estaba en marcha. ¿Pero por qué la necesidad de expandirse al sur? Aquí también hay debate. Tradicionalmente, después de la guerra, los historiadores fuera de Japón acusaban al país de buscar un imperio más amplio, simplemente para satisfacer un deseo de expansión entre las élites y entre las masas. Afirman que Japón, inspirado en Alemania, esperaba crear la llamada esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, que eliminaría la influencia estadounidense y europea en el Pacífico y dejaría a Japón como la potencia asiática dominante. Esto se centraba en China, el sudeste asiático e India, aunque versiones más ambiciosas imaginaban crear estados títeres en Australia, América Central, del Sur, el Caribe y parte de Norteamérica, aunque pocos líderes consideraban esto plausible. Frank Dorn, experto estadounidense en China y ex asesor de Chiang, sugirió que Japón estaba en un camino desnudo de engrandecimiento, que inevitablemente chocaría con el ideal y los intereses estadounidenses en Asia. Los sueños imperiales sí motivaron a algunas figuras japonesas, especialmente a los jóvenes oficiales, pero otros argumentan que la construcción de un imperio no era una prioridad para los altos mandos. Según ellos, un imperio panasiático era un efecto secundario beneficioso para Japón, pero no el objetivo de la expansión al sur. Estos, como Sarah Payne, sostienen que China siempre fue el problema central para Japón. La expansión hacia el sur no era solo para conquistar territorios, sino para obtener recursos necesarios para ganar la guerra sino-japonesa. Esto se volvió más crucial cuando las ofensivas japonesas en China fracasaron en el 41. Con la guerra en China costando más de lo previsto, los líderes japoneses necesitaban algún tipo de compensación. Estaban dispuestos a negociar hasta cierto punto, pero se negaban a retirarse de China y especialmente de Manchuria. A la par, Estados Unidos se negó a abandonar China, a la que veía como un componente vital en una guerra global más amplia. Además, Japón difícilmente atacaría a la Unión Soviética con Alemania y honraría plenamente el pacto tripartito mientras seguía empantanado en China. Aunque algunos líderes japoneses, especialmente altos mandos, concluyeron acertadamente que una guerra con Estados Unidos sería desastrosa, fueron presionados por Toyo y otros oficiales.
A diferencia de la Marina, el ejército tenía poca experiencia con Estados Unidos y subestimó sus capacidades. Mientras la Marina basaba sus conclusiones en datos cuantificables como capacidad industrial, tonelaje naval y transporte, el ejército confiaba más en conceptos abstractos como la superioridad del espíritu japonés. También esperaban que las poblaciones locales asiáticas se levantaran para apoyarlos contra los amos coloniales europeos y estadounidenses. En casi todos los puntos, los líderes del ejército serían desmentidos. Lejos de terminar la Segunda Guerra Sino-Japonesa, el ataque a Pearl Harbor la conectaría directamente con la Segunda Guerra Mundial. Como siempre, pueden encontrar todas nuestras fuentes en la descripción del video. Si nos ven desde Patreon o Nebula, muchas gracias por su apoyo, no podríamos sin ustedes. Soy Jesse Alexander y esta es una producción de Real Time History, el único canal de historia que sigue un camino desnudo de engrandecimiento.